Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 10 de junio de 2022. Bueno, comenzamos obviamente con el elefante en la habitación, por donde tenemos que arrancar, que es por el dato de inflación, que fue el evento más importante de la semana, al venir más alto de lo esperado. Vemos que, como dice acá en el informe del Bureau of Labor Statistics, que la inflación intermensual de mayo fue 1% superior a la de abril, y obviamente lo más importante es ver esto, ver el desglose. Acá vemos algo interesante, empezamos a ver una pequeña disociación entre lo que es la inflación núcleo, que sería todos los ítems menos energía y alimentos, con el índice con todos los ítems incluidos, que vemos que se aceleró la inflación general, pero el índice de inflación núcleo siguió bajando, que a ver, es un dato positivo, por supuesto, pero claramente el mercado no le está prestando atención a eso en ese momento, porque hoy tuvimos un día bastante bajista. Pero es interesante ver esto, que por lo menos cuando venimos hablando siempre de inflación, decimos que justamente lo importante ahora no es lo alta que está la inflación, porque eso ya está en los precios, sino que lo que importa es qué pasa de ahora en adelante, porque las acciones y los bonos, por supuesto, también, que van mirando hacia el futuro, van descontando las expectativas de los inversores a futuro, van incorporando esa información. Entonces toda la información que ya tenemos ahora disponible está en los precios, pero lo que importa es, bueno, qué pasa de acá a futuro. Entonces, si esta inflación continúa descendiendo de a poco y esta en algún momento empieza a descender, eso claramente se va a ver reflejado en ya una recuperación del mercado antes de que obviamente los datos de inflación efectivamente empiecen a volver a niveles más cercanos a los promedios históricos, por ejemplo, que es un 3% de inflación anual, ya no solo en la núcleo, sino en la inflación general. Entonces acá ya vemos una disociación que, bueno, puede ser un poco alentadora mirando el dato de inflación núcleo, pero claro, o sea, vemos que se ha acelerado la inflación interanual en Estados Unidos y eso cayó bastante mal. Ahora bien, cuando desglosamos acá el índice, vemos que el culpable, podríamos decir, de este 1%, de esta aceleración con respecto al 0,3 de abril, tiene un solo culpable y es energy, por supuesto, y principalmente, bueno, fuel oil, o sea, el combustible, o sea, que subió casi 17% intermensual. Entonces, vemos claramente, como decíamos, ¿se acuerdan que la semana pasada y la anterior también yo enumeraba cuáles son las causas a las cuales el mercado atribuye esta corrección y podíamos nombrar 6 causas? Una de ellas, la que primero mencionaba, es la invasión a Ucrania por parte de Rusia, que eso tiene efectos inflacionarios por dos componentes principales, que son justamente los alimentos y la energía. Bueno, yo les decía también que tal como estaban dadas las circunstancias en ese momento, bueno, toda esta información ya estaba en los precios, entonces no deberíamos ver un mercado bajista en Wall Street, sobre todo en el Standard & Poor's, que es el índice más representativo, a menos que esos 6 o alguno de esas 6 causas empeorara. O sea, si empezamos a ver un deterioro en alguna de esas 6 causas que yo les mencionaba, o sea, todo lo que sería la Fed subiendo las tasas de interés, la Fed reduciendo su hoja de balance, las elecciones de Estados Unidos, aunque en este contexto pesan mucho menos de lo que hubieran pesado en un año más tranquilo, por supuesto también la guerra en Ucrania como factor principal en cuanto a contribuir con la inflación a nivel mundial, porque como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario, entonces las grandes impresiones de dinero que hizo la Fed las hizo en 2020 con Trump y a principios del 2021 con Biden, pero ahora eso ya terminó. Entonces la inflación que estamos viendo ahora principalmente tiene que ver, por supuesto, con la guerra, aunque por supuesto también todavía está ese resabio porque tarda bastante en depurarse cuando los bancos centrales, si lo sabremos nosotros en Argentina, ¿no? Cuando los bancos centrales vuelcan una gran cantidad de dinero en la economía,
eso obviamente tarda en incorporarse plenamente a los precios, y bueno, es todavía lo que estamos viendo en Estados Unidos. Pero en este caso no hay ninguna duda de que este mes la principal contribución a la inflación ha sido, por supuesto, lo que está ocurriendo en Ucrania, porque ha contribuido a aumento de los alimentos, como vemos acá, pero la verdad que muy poquito, la verdad que es insignificante, bastante parecido a todo lo demás, y el principal componente de la inflación ha sido energía. Así que lo que vimos hoy en el mercado fue un claro ejemplo de cómo ingresa información nueva que antes no existía, ingresa un dato nuevo, y lo que vimos hoy en los precios de las acciones y de los bonos es justamente el mercado incorporando en los precios esa nueva información y modificando en los precios de las acciones y en los precios de los bonos las expectativas futuras. Hoy fue un claro ejemplo de eso, de cómo ingresó esta nueva información. Esta nueva información nos dice que el driver, uno de los drivers de esta corrección, que es la invasión a Ucrania, ha provocado que la inflación, tanto en Estados Unidos como seguramente también será en Europa, sea un fenómeno más persistente del que hubiera sido si no hubiera existido esta invasión a Ucrania, porque claramente no deberíamos haber visto a esta altura del año estos aumentos de precios en combustibles si no hubiera existido la invasión a Ucrania. Entonces el mercado es como que está incorporando esa nueva información, o sea, el mercado es como que está diciendo, ok, está esta invasión a Ucrania, tuvo un gran efecto acá en marzo en los precios de los combustibles, de la energía, se produjo una deflación parcial en abril y ahora de vuelta regresó con fuerza acá, sobre todo en el tema de combustibles, los aumentos ligados a esta invasión. Entonces es el mercado, lo que estamos viendo ahora, incorporando toda esa nueva información en los precios y modificando expectativas. Entonces veremos durante los próximos días, y dado los niveles en los que estamos del Standard & Poor's, van a ser días bastante importantes, así que veremos si efectivamente el empeoramiento de este driver, de los efectos negativos que causa sobre todo en energía y en alimentos, en los precios de la energía y los alimentos de la invasión a Ucrania, veremos si el empeoramiento de este driver es lo suficientemente fuerte para justificar que las acciones de Estados Unidos entren en el mercado bajista, porque por el momento uno tendría que ver, bien, vamos a ver si la Fed decide acelerar subas de tasas, por ejemplo. No parece que lo vaya a hacer, no ha habido ningún tipo de declaración al respecto. Sí es cierto que el mercado descuenta que durante las próximas 3 reuniones la Fed va a aumentar la tasa 0,5%, pero, a ver, seamos sinceros, o sea, si la Fed quiere combatir esta inflación como la que tuvimos durante este mes, o la que tuvo Estados Unidos durante el mes pasado, lo que tiene que hacer no le va a alcanzar con subir la tasa de interés, lo que tiene que hacer es aumentar la oferta de petróleo. Sabemos que la Fed no puede aumentar la oferta de petróleo, así que se contentará con subir la tasa de interés y tratar de calmar la inflación en otros rubros, porque claramente esto se soluciona no subiendo las tasas de interés, sino aumentando la oferta de petróleo. Así que veamos entonces qué ocurre durante los próximos meses, cómo el aumento en los precios del petróleo actúa como un incentivo para que productores a lo largo del mundo, por ejemplo, los productores de Estados Unidos en este momento ya han vuelto a los niveles récord de producción antes del COVID, así que veamos cómo esto actúa para que los productores a nivel mundial aumenten la producción. Y también es cierto que Rusia sigue exportando petróleo, lo exporta principalmente a China y a la India con un 30% de descuento, y después esos dos países aprovechan ese arbitraje que pueden hacer con el petróleo ruso y lo revenden a otros países al precio internacional. Entonces le ganan un margen bastante interesante de ganancias simplemente haciendo de puente. Básicamente son países de tránsito, así que no es tampoco que el petróleo del mundo, el petróleo de Rusia está ahí encerrado sin poder salir, sino que Rusia lo sigue exportando, pero está utilizando a la India y a China como países intermediarios. Así que vamos a ver, obviamente que toda guerra es caótica, así que no sabemos qué es lo que va a pasar con el conflicto con Ucrania, pero vemos que continúa teniendo efectos en los precios, ya no tanto de los alimentos, como vemos acá, que no han habido aumentos significativos, por lo menos
no ha sido algo destacable como fue lo de la energía, pero vemos que sí, efectivamente, la energía todavía le está pegando fuerte el tema de la invasión a Ucrania. Entonces este driver empeoró, el mercado está ya incorporando esta información en los precios. Vamos a ver qué pasa, si efectivamente consideran que de aquí para adelante esto va a seguir empeorando, la inflación va a seguir siendo un fenómeno persistente y será lo suficientemente alta o lo suficientemente perdurable para deteriorar los fundamentos de las empresas en Estados Unidos, sus ganancias, su margen de rentabilidad, lo suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión. O sea, esa sería como toda la película. Como dato, el único dato positivo que podemos ver es que la inflación núcleo continúa desacelerándose, muy poquito obviamente, pero la inflación general se ha acelerado, que es justamente lo que decíamos la semana pasada que no tenía que pasar, porque eso implicaba que justamente este driver importante había empeorado. Bueno, empeoró, vamos a ver cómo continúa el mercado, pero bueno, vemos que efectivamente este fue el resultado en el mercado. El mercado lo tomó muy mal ya el jueves, por lo que vimos acá, porque venía dando vueltas en esta zona que había terminado la semana pasada, entonces estaba dando vueltas ahí. El índice Standard & Poor's ayer se ve que empezó a correr información de que el dato iba a venir muy malo, empezó la baja ayer y hoy se confirmó y hemos vuelto acá, hemos vuelto a estos valores mínimos básicamente. Esto, la verdad es que me hace acordar bastante, o sea, cuando miro todo esto que pasó, que ya llevamos 5 meses de corrección y seguimos acá, con peligro nuevamente de que esto se convierta en un mercado bajista, la verdad es que asemeja bastante a lo que pasó en 2011, salvando obviamente las enormes diferencias, porque si yo me voy acá y me vengo acá a 2011, vamos a ir a ver 2011, y vemos eso, acá estamos, vemos acá todo lo que fue esto. Esta fue, que ya la he mostrado, una de las últimas correcciones fuertes. Después hubo otra fuerte, no tan fuerte en profundidad, pero sí en extensión. Hubo una en 2015 que cayó más o menos un 14,5%, pero que duró 8 meses. Fue bastante más larga que esta que estamos teniendo, pero esta fue la que yo veo como más parecida, porque si tomo acá, fíjense que esto arrancó el 2 de mayo, fueron 5 meses, porque termina prácticamente... Miren ahí, prácticamente en octubre, o sea que fue de mayo hasta todo septiembre y terminó ahí en octubre. Y vemos acá también, vemos fuerte baja, o sea, esto que ya lo hemos mostrado en informes anteriores, esta fuerte baja. Y después vemos acá al índice dando vueltas, subiendo y bajando, yendo de más o menos menos 18 a menos 10, 18, 10, 18, 10, hasta que acá vemos también un cruce intradiario del 20%. Y bueno, fue esta una de las correcciones que yo creo que más se asemejan a lo que estábamos viendo ahora. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, no era poca cosa lo que estaba pasando en ese momento, y ahí todavía podríamos buscarle algún tipo de comparación, porque justamente lo que estaba sucediendo en aquel momento era la crisis de deuda en la Unión Europea, sobre todo la crisis de deuda en Grecia. Es cierto que España e Italia también tenían problemas de deuda, pero como su endeudamiento con respecto al PBI no era tan grande como el que tenía Grecia, pudieron ser rescatados, digamos, silenciosamente y no pasó a mayores, pero tanto Italia como España fueron rescatados por la Unión Europea, sobre todo por Alemania, pero lo que más resonó, por supuesto, fue Grecia, porque, bueno, se hablaba incluso de que directamente saliera de la Unión Europea, saliera del euro, que creara una nueva moneda y que defaulteara básicamente, o sea, que deshonrara sus deudas. Y bueno, afortunadamente eso no pasó, hubo un rescate, Grecia permaneció en el euro, permaneció en la Unión Europea, y a medida que la información comenzó a fluir, vemos que tranquilamente Estados Unidos se recuperó, pero la Unión Europea entró en recesión al año siguiente. O sea, no es que esto fue algo inocuo. Europa efectivamente entró en recesión al año siguiente, pero Estados Unidos no, y entonces Estados Unidos pudo seguir con este mercado alcista, y esto se trató de una dolorosa y prolongada corrección que fue de casi 20%, como vimos, y de poquito más de 5 meses. Así que vamos a volver ahora a 2022. Estamos acá.
Y bueno, estamos en momentos críticos nuevamente, o sea, nuevamente estamos acá, estamos dando vuelta en el 20% de corrección y veremos entonces qué pasa durante las próximas semanas, si efectivamente este nuevo dato de inflación provocó que las expectativas del daño que la inflación va a provocar en los balances de las empresas ha empeorado lo suficiente como para ya justificar que efectivamente Estados Unidos va a entrar en recesión, y si efectivamente Estados Unidos va a entrar en recesión, entonces quiere decir que vamos a terminar viendo un mercado bajista. Eso obviamente lo veremos ya en las próximas semanas, aunque, a ver, como dato alentador, esta semana también se publicó el informe del PMI de mayo, y lo que vemos es que lo que dice esta área de Standard & Poor's Global es que el crecimiento a nivel mundial se ha acelerado a medida que la caída en la economía de China se recupera, porque, como saben, el 1 de junio China liberó más o menos, según ellos, entre un 75 y un 80% ya sus actividades económicas. Todavía quedan algunas industrias como la de los restaurantes que todavía no se han abierto plenamente al 100%, pero ya desde mayo se apreciaba que estaba ya recuperándose la economía china de las cuarentenas casi fase cero, podríamos decir, del COVID. Entonces vemos acá esto, o sea, vemos acá este gráfico donde nos muestra mayo y abril. Vemos nuevamente todos datos positivos. Recuérdense que arriba del 50, cuando el índice de arriba de 50 quiere decir expansión de la actividad de las empresas consultadas, porque esto se hace en base a encuestas. Todo lo que sea arriba de 50 implica expansión con respecto al mes anterior. Entonces, lo que tiene de bueno este informe, este índice, es que es de bastante alta frecuencia. O sea, vemos actualizaciones mensuales con respecto al mes anterior, entonces podemos ir viendo cómo está la actividad de estas empresas. Vemos esto, vemos nuevamente que todos, incluso China en este caso también, ya reportan expansión, por lo menos de las empresas consultadas, que es una gran muestra de la economía, sobre todo muestra en diferentes industrias, pero también en diferentes regiones de los países, así que es una muestra bastante representativa, podría decirse. Así que vemos esto, vemos crecimiento. Entonces, como dice acá, hace el bueno, el malo y el feo. Dice que lo bueno es que el sector servicios continúa liderando la expansión de la economía a nivel internacional, lo cual es obvio porque justamente dos cosas. Número uno, el sector servicio fue el más afectado por la pandemia, entonces es el último son los últimos las industrias ligadas a servicios son las últimas que han terminado en volver a la normalidad. Y por otro lado, también es cierto que las economías de los países desarrollados están principalmente basadas en servicios, entonces es como que es el mayor tamaño de las economías. O sea, cuando uno desglosa las economías de los países, sobre todo los países desarrollados, verá que en muchos casos, en alto porcentaje, como ya decíamos, en Estados Unidos, el 80% de la economía de Estados Unidos está basada en servicios. Incluso China, que la conocemos como la fábrica del mundo, más del 50% de la economía china ya se encuentra basada en servicios. Entonces, es un componente muy importante. Bueno, como dice acá, el malo es Mainland China, o sea, la China continental, que continúa con bajas. Deberíamos ver un fuerte rebote en este mes, es lo que sería ya junio. Ya deberíamos ver un fuerte rebote de la actividad económica en China, como pasó también en 2020 cuando reabrieron la economía. Y lo que dicen que es como feo es la producción manufacturera global, que tiene un segundo mes de caída. Así que acá hay una alerta. Nuevamente, como la mayor parte de la economía del mundo está basada en servicios, en algunos casos, ya les digo, en Europa 70 y pico por ciento, en Estados Unidos 80%, lo que más nos importa ver es la parte de servicios, pero vemos acá también que las manufacturas están restringiéndose un poco, seguramente con motivo de la guerra, pero principalmente por China, porque si China estaba cerrada a fase cero y hay empresas que dependen de insumos chinos, obviamente que también ven interrumpidas sus cadenas de producción. Vamos a ver entonces qué pasa, porque obviamente dice por segundo mes consecutivo, parece bastante ligado a estos 2 meses que tuvo China bastante cerrada, casi podríamos decir en fase cero. Vamos a ver ahora que se ha nuevamente abierto la economía de China ya en un 80%. Veremos si esto efectivamente revierte, debería revertir, así que veremos los datos, pero acá tenemos los datos
de el PMI manufacturero. Vemos también verde fuerte en varios países, verde un poquito más clarito en Europa, pero salvo por acá Polonia, no vemos, no vemos rojos fuertes, vemos bien, expansión con respecto al mes anterior, y en servicios también vemos todo verde clarito. Bueno, habrá que ver, tenemos al mercado muy preocupado por el dato de inflación, tenemos al mercado que ha incorporado esta nueva información y no la ha tomado bien. Vamos a ver qué pasa entonces la semana que viene, pero de la misma manera vemos datos económicos que muestran expansión económica, muestran que la actividad de las empresas a nivel mundial sigue expandiéndose, no solo con respecto al año anterior, sino con respecto al mes anterior. Así que, bueno, nos acercamos al momento de la verdad, a los momentos donde ya vamos a ver efectivamente si tendremos efectivamente una recesión en Estados Unidos o no, y si efectivamente tendremos un mercado bajista o no. Así que esto está obviamente ya para definirse, no sé si la próxima semana, pero ya sí durante este mes, o a lo sumo durante el mes siguiente. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta que nuevamente estamos en un extremo, en un momento crucial y extremo de esta corrección de mercado, donde se volverá a definir si seguimos dando vuelta por acá, si se recuperan las acciones o si efectivamente esto se transforma en un mercado bajista. Seguramente habrá, seguramente no, con toda seguridad hay inversores, ya sea que vean este video o no, que están reconsiderando sus portafolios, están viendo si tomar decisiones de rebalancear de su portafolio, cambiar la composición de sectores de su portafolio. A pesar de lo que yo diga en estos videos, creería que la gran mayoría de las personas que los ven no están viendo esto como una oportunidad de compra, como algo espectacular para comprar acciones de buena calidad a bajos precios. La mayoría debe estar preocupados, si es que están comprados, deben estar nerviosos, pero al menos estarán, no solo recibiendo esta educación que nos da el mercado, sino además considerando qué hacer con su portafolio. Si tengo un portafolio demasiado sesgado, digamos, demasiado ponderado en empresas tecnológicas, por ejemplo, si les conviene ya vender y comprar empresas petroleras, aprovechando que el petróleo ha recuperado y ha vuelto a valores casi récords. Pero lo que me interesa entonces es explicar por qué no suelo hablar de empresas bancarias, porque muchos me escucharán siempre hablar de empresas tecnológicas, de empresas de comunicaciones y de empresas de consumo discrecional, pero generalmente no ando diciendo, ni sugiriendo, ni hablando a favor de, por ejemplo, invertir en empresas bancarias, en empresas petroleras, que están tan en boca de todos en este momento, en empresas ligadas al sector de materiales, por ejemplo, como el oro, o empresas ligadas a sectores industriales. Entonces, ¿por qué no soy de hablar en este momento de que conviene invertir en estos sectores? Entonces, vamos a aprovechar respondiendo a esta pregunta, responder a esa pregunta me da la excusa para hablar un poco de esos sectores, de los drivers que tienen esos sectores, y por qué, en mi opinión, no es un momento donde invertir ahí nos va a dar los mejores rendimientos de aquí para adelante. Ya sea que veamos un mercado bajista y tendremos que aguantarnos meses de baja comprados ahí esperando, o que efectivamente este sea el piso de la corrección y el mercado alcista que venía vigente hasta diciembre del año pasado vuelva a reiniciar y volvamos a ver subas en los mercados. Entonces, arrancamos con el sector financiero. El sector financiero está compuesto principalmente por tres industrias. La banca comercial, que todos conocemos. Después otra industria que se llama mercado de capitales. Dentro de esa industria están lo que se llaman bancos de inversión, que está mal porque no son bancos. Y si uno analiza la historia de los bancos de inversión, lo que encuentra es que efectivamente estas instituciones quisieron conservar el nombre de banco a propósito, con un fin publicitario, con un fin de promoción, porque suena bien banco de inversión. En realidad, dentro del mercado de capitales, digamos, dentro de la nomenclatura, se las conoce como entidades financieras diversificadas, lo que sería Goldman Sachs,
lo que sería Morgan Stanley, por ejemplo. Bank of America no, porque Bank of America es un banco comercial, pero tiene también su parte de inversión gracias a una ley que se llama, gracias a la derogación de una ley que se llamaba Glass-Steagall, que es una ley de la década del 30 de Roosevelt, que se derogó a finales de la década de 1990 en la presidencia de Clinton, y que permitió justamente que se creara, por ejemplo, el Citigroup, que es la mayor entidad financiera a nivel internacional. Pero bueno, no me voy a ir de tema. Entonces, están los bancos comerciales, está la parte de mercado de capitales, que además de los bancos de inversión o entidades financieras diversificadas, tiene también, por ejemplo, los agentes de bolsa, como Interactive Broker, Ameritrade, Schwab, o sea, todos los agentes de bolsa de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Y también tiene la industria de las aseguradoras. Antes, hasta más o menos 2016 me parece, tenía también adentro la industria de los REITs, que sería la industria de los fideicomisos de inversión inmobiliaria, pero eso se desmembró, digamos, se sacó como industria del sector financiero y ahora forma parte de su propio sector y se creó el sector de real estate, y me parece que tiene todo el sentido del mundo porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos del sector financiero hablamos de bancos comerciales, de banca de inversión y de aseguradoras. Yo principalmente, obviamente, teniendo en cuenta que acá en Argentina tenemos principalmente bancos de Estados Unidos, hablando de CDRs para invertir, tenemos por ejemplo Bank of America, JP Morgan también lo tenemos, entonces podemos invertir, de hecho tenemos Wells Fargo también, entonces tenemos alternativas en Argentina para invertir en bancos de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué yo quisiera o no quisiera invertir en este momento en bancos de Estados Unidos? Bueno, cuando analizamos la industria, vemos obviamente que es una industria recontra madura, es una industria que tiene siglos de existencia, entonces es una industria súper madura y muy fragmentada, o sea, es una industria que está muy fragmentada en muchos actores y por lo tanto es una industria comoditizada. O sea, pensémoslo acá en Argentina. ¿Por qué yo me abro una cuenta en el Macro o en el Galicia o en el Santander? O sea, es más o menos lo mismo, me da lo mismo cualquier banco porque todos más o menos me ofrecen tarjeta de crédito, me ofrecen descuento, alguno me ofrecerá descuento el martes, otro el miércoles, alguno en un lugar de ropa, otro en otro lugar de ropa, o sea, caja de ahorro en pesos, en dólares, cuenta corriente, plazo fijo, UVA, lo que sea, o sea, inversiones también, o sea, todo lo que sea, digamos, es un commodity, o sea, me da lo mismo, es indiferenciado tener cuenta en el Galicia que en el Macro, que en el Santander. Imagínense en Estados Unidos, donde incluso hay una mucha mayor oferta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que los bancos no tienen poder de fijación de precios, o sea, no pueden forjar una ventaja competitiva para poder imponerle precios a sus clientes. Apple, por ejemplo, sí tiene esa ventaja competitiva, no solo por su marca, sino también por sus productos y por sus servicios. Entonces, Apple puede cobrar $1.000 por un celular cuya competencia vale $600 o incluso puede llegar a valer $200 si compramos gama más baja. Entonces, ¿cómo puede ser que Apple pueda imponer $1.000 por un celular y que la gente lo acepte? Bueno, porque hay una diferenciación, hay un poder de marca, hay una diferenciación de producto, la gente subjetivamente valora más ese producto que los productos de la competencia porque lo ve con características diferenciadoras, lo ve como la posibilidad de acceder a un grupo de elite, o sea, todo lo que ustedes quieran, o sea, todo lo que logra la publicidad, pero en definitiva los bancos no tienen eso. O sea, intentan diferenciarse de su competencia, pero a la hora de la verdad, digamos, al final del día son un commodity. Entonces es una industria bastante fragmentada, es muy pagadora de dividendos porque por supuesto ya está, es una industria madura. O sea, ¿a dónde pueden crecer los bancos de Estados Unidos? ¿A qué región de Estados Unidos pueden crecer? ¿A qué lugar del mundo puede crecer? No sé, a Corea del Norte. Bueno, no van a ser muy bienvenidos en Corea del Norte si quieren expandir ahí. Entonces, es una industria que ya está, digamos, es una industria que ha llegado a un punto de maduración. Entonces, es lo que se conoce como una industria value, una industria de valor, o sea, una industria cuyas empresas yo las voy a comprar no tanto por el crecimiento que van a tener, la expansión que van a tener a futuro sus ingresos, sino que voy a aprovechar momentos en los que tengan valuaciones muy bajas por diferentes circunstancias, como pudo haber sido, por ejemplo, el año 2009, el año 2010, que debe haber sido un excelente año para comprar bancos, porque los vemos que están a muy bajas valuaciones. Pero una vez que llegan a recuperarse, después lo que más me interesa es mirar
no solo las características de la industria, que es lo que acabo de mencionar, sino los drivers que fomentan sus ingresos. O sea, ¿cuáles son los drivers que afectan positiva o negativamente a los ingresos de los bancos? Bueno, son principalmente dos, aunque en realidad debería decir que es uno solo, dividido en dos características, que es el ciclo económico. O sea, los bancos suelen ser considerados cíclicos. Obviamente voy a hablar de bancos comerciales, o sea, dejemos aparte de las aseguradoras y a la banca de inversión, aunque más o menos los drivers van a ser bastante similares. Pero se considera que los bancos son cíclicos, aunque no tanto como otras industrias, como puede ser, por ejemplo, el sector industrial. Por ejemplo, el sector industrial es más cíclico que los bancos. En general, cuando uno ve el rendimiento del sector financiero del Standard & Poor's, o sea, armamos el índice financiero del Standard & Poor's y lo comparamos en rendimiento contra el Standard & Poor's, con todos los sectores incluidos, lo que vemos es que, por supuesto, cuando hay expansión económica, el sector financiero suele moverse en línea con el Standard & Poor's y a veces un poco más, y cuando hay una recesión económica, obviamente que suelen moverse peor que el Standard & Poor's. Obviamente que el 2008 no cuenta, porque el 2008 fue una crisis que afectó directamente al sector financiero. O sea que sacando el 2008, si miramos las otras, por ejemplo, en la recesión del 2002, o sea, lo que fue el estallido de las .com, el sector financiero tuvo mejores rendimientos, aunque debería decir, tuvo no tan malos rendimientos como el índice Standard & Poor's, debido a que justamente la burbuja.com fue provocada por las tecnológicas. El Standard & Poor's estaba muy ponderado en tecnológica en ese momento, entonces cayó fuerte, y aquellos que tenían bancos, por ejemplo, en su portafolio, vieron que descendió su portafolio, o sea que el valor de su portafolio bajó, pero no tanto como, por ejemplo, aquella persona que tenía un ETF del Standard & Poor's, básicamente porque el sector financiero arrastraba para abajo al Standard & Poor's, y a pesar de que el sector tecnológico arrastraba para abajo al Standard & Poor's, y el sector financiero, como era un sector aparte, no estaba siendo tan afectado. Pero por supuesto que se vio afectado por la recesión económica. Entonces los bancos son, por supuesto, una industria bastante cíclica, o sea que van acompañando el ciclo económico. Y el otro driver, que en realidad deberíamos decir que es parte del mismo, es la curva de tasas. O sea, como ya lo hemos explicado muchas veces, si yo miro acá la curva de tasas, obviamente la curva de tasas se mueve en base al ciclo económico. Entonces estamos más o menos hablando de lo mismo, porque la curva de tasas lo que me marca son los incentivos que tienen los bancos para dar crédito. O sea, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero que voy a tener que volver a repetir, los bancos se financian principalmente recibiendo depósitos de plazo fijo. En Estados Unidos se llaman certificados de depósitos, aunque también hay savings accounts, hay unas cuentas especiales también que se llaman high interest savings accounts, que son cuentas que pagan un poquito más de interés. Entonces los bancos se financian principalmente de esa manera, o sea, toman depósitos, certificados de depósitos, plazo fijo de sus clientes a corto plazo, a 1 o 3 meses más o menos, y con esa plata lo que hacen es financiar hipotecas a 30 años, por ejemplo, o proyectos de inversión de empresas pymes, por ejemplo, que pueden ser 10 años. Entonces, lo que hace esta curva de tasas es más o menos aproximarme la rentabilidad de los bancos, porque obviamente no es exactamente lo mismo, porque los bancos conllevan riesgo. Entonces, no es lo mismo que yo me compre un bono del Tesoro de Estados Unidos, yo como inversor minorista me compre un bono del Tesoro de Estados Unidos, que ponga un plazo fijo en un banco para que me pague un interés. Claramente le voy a demandar más interés al banco por el plazo fijo que al gobierno de Estados Unidos por el bono del Tesoro, porque considero que es más riesgoso poner un plazo fijo en el banco. Esto siempre posicionado en Estados Unidos. Y de la misma manera, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, a ver, yo recibí este dinero de un cliente, ¿qué puedo hacer con este dinero? Bueno, me puedo comprar un bono del Tesoro, puedo invertir en un bono corporativo, por ejemplo, o puedo prestárselo a esta familia que quiere una hipoteca a 30 años por una casa. Claramente a la familia le voy a cobrar más interés del que demandaría por un bono del Tesoro, porque de la misma manera estoy asumiendo un riesgo bastante mayor al prestar una hipoteca a 30 años, que
comprando un bono del Tesoro a 30 años. Entonces, si bien es cierto que el margen de intermediación de los bancos no es exactamente este, la curva de tasas me lo aproxima muy bien. Entonces, suponiendo que este fuera exactamente la curva de rendimientos de los bancos, lo que yo debería hacer es restar la tasa que yo estoy recibiendo acá, que sería 3,16 más o menos, contra la de 3 meses, que sería 1,35, y me daría más o menos el margen neto de intermediación bancaria. Entonces, claro, cuando arranca el ciclo económico, y eso pueden verlo porque pueden buscarlo, cómo fue cambiando. Esto en la página web de la Fed, la que yo suelo utilizar en estos informes, la Federal Reserve Economic Data. Van a Google y ponen Federal Reserve Economic Data. Ahí pueden tener todas las tasas y ver la evolución histórica, y pueden ver cómo al principio de este mercado alcista, en el 2009 y en el 2010, esta curva tenía una pendiente muy positiva y muy saludablemente positiva, de más de un 2%, y eso era el mejor escenario posible para los bancos. Y encima en ese momento los bancos estaban en el recontra subsuelo de las valuaciones, por lo que fue la crisis financiera del 2008. Entonces, los momentos posteriores a una recesión, e incluso a recesión y una crisis, como han pasado las últimas 2 veces, cuando fue 2008 y el 2000, es como el mejor momento para tener bancos, porque es el momento en el cual la economía comienza a recuperarse de una recesión, por ejemplo, o de una crisis, y la curva de tasas está sumamente positiva. Entonces, no solo que empiezan a venir los brotes verdes, como hemos escuchado acá en Argentina, empieza a mejorar la actividad económica, sino que además los bancos están con los mejores incentivos para prestar, porque con esta curva de tasa con pendiente positiva, los bancos están recibiendo un saludable margen de intermediación, y eso los incentiva a dar crédito. Si esta curva empezara a aplanarse, yo veo esto, por ejemplo, que queda más o menos por acá, pero esta parte empieza a aplanarse, los incentivos para que los bancos den crédito van disminuyendo, porque van recibiendo cada vez una menor rentabilidad por hacer esta actividad de intermediación. Entonces, lo que puede pasar es que empiecen a no dar créditos, aumentar los requisitos para acceder a un crédito, para calificar a un crédito. Entonces, muchas empresas empezarían a quedar afuera, o peor aún, empezarían a dar crédito a empresas y a personas más riesgosas que no calificarían en circunstancias normales para un crédito, pero con el deseo de poder recibir una rentabilidad mayor, de poder cobrarle un interés mayor, muchos bancos pueden asumir ese riesgo de empezar a flexibilizar sus requisitos para acceder a préstamos. Y bueno, cuando eso se exagera, terminamos más o menos en 2008, aunque obviamente esa circunstancia fue mucho más compleja que esto, pero esto que estaba comentando un poco pasó, porque las hipotecas subprime llegaron a darse a personas sin pedir ningún tipo de requisito que demostrara ingresos, por ejemplo. O sea, que ni siquiera hacía falta tener un trabajo formal en relación de dependencia para acceder a una hipoteca, lo cual ya implicaba un alto riesgo de impago, y aún así eso se dio, digamos. O sea, se otorgaron hipotecas a personas que claramente no tenían los requisitos. Bueno, entonces, cada 3 meses hay un organismo, que es el FDIC, que publica en Estados Unidos este informe, en este caso el último publicado, porque encima lo publican bastante lento. O sea que esta información que yo tengo acá no es información predictiva, digamos, no es información que vaya a predecir mucho, pero más o menos te muestra el estado de la industria bancaria en Estados Unidos. Es muy bueno, o sea, con poner FDIC Quarterly o Quarterly Report, algo así, seguramente lo van a encontrar, porque es un reporte que da información que por lo menos yo no la encontré en ningún otro lado. Por ejemplo, bueno, esto, el ingreso de los bancos, el quarterly también, es el net income de todos los bancos así englobados de Estados Unidos. Y el que más me importa, antes tenían un cuadro que no lo encontré en este, que lo que hacía era mostrar, o sea, desglosaba el ingreso de los bancos en ingreso ligado a interés, o sea, a esta actividad que yo les comento de intermediación, e ingreso no ligado a interés. Uno podría pensar, bueno, ¿cuál podría ser el ingreso no ligado a interés? Bueno, puede ser la asesoría, puede ser la intermediación no sé, en actividades inmobiliarias, por ejemplo, o sea, puede ser otro tipo de actividad. Pero lo que era interesante
de ver era que más o menos la actividad de los bancos ligada a interés, a esta idea de tomo prestado a corto plazo y presto a largo plazo, era entre el 65 y el 70% del ingreso de los bancos en Estados Unidos. En Argentina no sé cuánto será, seguramente va a ser mucho menos porque el crédito en Argentina es bastante inexistente, pero es muy interesante eso, en Estados Unidos ver que este reporte incluso nos mostraba que más del 60, era el 65 y a veces llegaba a ser más del 70% de los ingresos de los bancos comerciales estaban ligados a esto y por lo tanto estaban directamente influenciados por lo que pasaba acá en la curva de tasas, porque iba a tener una repercusión directa en cuanto a la rentabilidad bruta que iban a obtener los bancos por esta actividad. Acá lo que vemos esto es justamente el quarterly net interest margin, que sería el margen neto de intermediación. O sea, si yo acá restara la tasa de 10 menos la tasa de 3, obtendría el margen neto de intermediación. Acá esta entidad lo que hace es calcularme el verdadero, no el que yo puedo aproximar a través de la curva de tasas. Entonces yo acá voy viendo esto, ¿no? Voy viendo para diferentes tipos de préstamos, por ejemplo, cómo ha ido moviéndose. Vemos que a lo largo de la década anterior, vemos acá esto, en 2010, fíjense lo que era la rentabilidad que podían tener los bancos en 2010. Claro, en 2010 y en 2009, ¿quién iba a querer bancos? Solamente las personas más arriesgadas. Pero bueno, era muy interesante la rentabilidad que tenían los bancos en ese momento. Y miren ahora, o sea, ha caído durante 2020 hasta la actualidad la rentabilidad de los bancos. O sea, lo que estamos viendo es esto, es que esta actividad de los bancos está empezando a ser menos rentable. En muchos casos porque la curva se aplana. Recordemos que en 2019 la curva se invirtió y siempre los bancos obviamente ya eso miran más para adelante, o sea que digamos, los precios de las acciones, como les digo, siempre miran hacia el futuro, o sea que la actividad de los bancos y las valuaciones de los bancos se van moviendo en base a las expectativas de ingreso futuro y por lo tanto en base a las expectativas de lo que va a ocurrir con la curva de tasas y por lo tanto con la rentabilidad de los bancos a futuro. Y vemos ahora que en 2020, obviamente, como veíamos acá también, vean lo que era la curva acá en 2020, la que está en gris clarito, estaba no solo con tasas en cero, sino sumamente plana, tenía ligeramente una tendencia positiva, pero estaba bastante plana. Y ahora lo que estamos viendo es una reversión, o sea, ahora vemos que durante este año esta pendiente de la curva se ha expandido, con lo cual eso es un driver muy positivo para los bancos. Pero obviamente si nosotros estamos comprando bancos ahora, lo que nos importa no es cómo está la curva ahora, sino qué esperamos que vaya a suceder con la curva. Entonces lo que vemos acá es que la rentabilidad de los bancos ha caído durante 2020, durante 2021, que ahora durante 2022 ha mejorado mucho porque la curva de tasas se ha ampliado durante este año, o sea, la pendiente de la curva de tasas se ha ampliado durante este año, así que este es un driver muy positivo. Pero nuevamente, yo estoy parado hoy a 10 de junio de 2022. O sea, lo que tengo que pensar si quiero invertir en bancos es qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Así que, teniendo en cuenta la importancia crucial que tiene este driver en los fundamentos de los bancos, la estrategia más apropiada para invertir en esta industria consiste justamente en comprar bancos cuando yo como inversor estime que el ciclo económico va a seguir expansivo, o sea que la economía de Estados Unidos se va a seguir expandiendo y que la pendiente de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se va a ampliar o por lo menos se va a tener positiva y estable durante un tiempo prolongado. Y obviamente por el contrario, o sea, es conveniente evitar invertir en bancos cuando yo considere que viene una recesión en Estados Unidos o si yo considero que a pesar de que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos se sigue expandiendo, yo creo que la curva de tasas se va a aplanar o incluso se va a invertir, porque eso justamente va a impactar sobre los incentivos de los bancos para dar créditos, va a hacer que los bancos no estén tan dispuestos a dar crédito porque no van a estar recibiendo una gran rentabilidad por eso, entonces se van a poner más restrictivos con los créditos y si los bancos entregan menos crédito, tanto en cantidad de créditos como en volumen, lo que va a suceder es que sus ingresos van a disminuir y por lo tanto sus ganancias van a bajar y por lo tanto sus valuaciones van a caer. Bueno, y para finalizar,
eh, esta parte, ya me han escuchado muchas veces decir en estos informes lo que yo creo que puede llegar a pasar con la curva de tasas. O sea, si bien es cierto que creo que esto no va a subir demasiado, o sea, se va a ir manteniendo acá más o menos, no veo las tasas de los bonos del Tesoro subiendo arriba del 4%, pero bueno, el mercado es el que tiene la última palabra. Pero lo que sí vemos todos, porque sabemos que va a suceder, es que la Fed va a subir la tasa de los fondos federales de la Fed, que es la tasa de más corto plazo y que por lo tanto va a afectar a estas dos tasas. Entonces, si bien es cierto que no estoy viendo que esto pueda llegar a subir, a irse arriba del 4%, sí, obviamente todos vemos que estas tasas de muy corto plazo van a empezar a subir y por lo tanto la curva de tasas se va a aplanar. Entonces, si yo me paro en este momento y tengo que decir, bueno, a ver, tal como está la industria bancaria en este momento, es una industria comoditizada, no tienen ventajas competitivas, por lo tanto compiten casi en igualdad de condiciones, entonces están compitiendo todo el tiempo para atraer más clientes y eso provoca que si tienen que bajar un poco sus pretensiones de márgenes de rentabilidad lo tengan que hacer para atraer más clientes. Entonces, si encima eso ocurre con una industria tan competitiva y con tan pocas ventajas competitivas como pueden ser los bancos, estamos en un contexto donde encima las tasas de corto plazo están subiendo, o sea que esta curva se está aplanando. Mis expectativas para el futuro son que justamente los drivers que gobiernan esta industria no están siendo justamente muy positivos para los bancos. O sea, saben que yo no tengo la expectativa de que va a venir una recesión para Estados Unidos, pero sí tengo la expectativa de que esta curva se va a aplanar y por lo tanto va a pegarle negativamente a los incentivos para los bancos para dar crédito y por lo tanto le va a pegar negativamente a los ingresos de los bancos que deberían disminuir. Entonces, esa es la razón por la cual no me escuchan mucho hablar de invertir en bancos. ¿Cuándo me van a escuchar mucho hablando de invertir en bancos? Bueno, justamente cuando por alguna razón veamos un contexto donde la curva de tasas empieza a expandirse de nuevo. Generalmente ya saben que una vez que la curva se aplana y se invierte, suele venir una recesión o incluso peor puede venir una crisis financiera, una crisis económica, como pasó en el 2000 y en el 2008. Y luego de ese reseteo, digamos, luego de esa recesión que resetea la economía, esos son los mejores. O sea, los mejores momentos para tener bancos en el portafolio es cuando arrancan los ciclos económicos después de una crisis, después de una recesión, y la curva de tasas de los bonos tiene una pendiente bastante positiva, de ser posible mayor al 2% entre las tasas de 10 años y las tasas de 3 meses. Esos son los mejores momentos, los más apropiados para tener bancos, porque son los momentos donde la economía empieza a recuperarse y por lo tanto empieza a haber una recuperación que se acelera. Por lo tanto, la actividad de los bancos entra en ebullición y además de eso tiene una curva de tasas bastante positiva que no solo los incentiva a los bancos a tratar de dar la mayor cantidad de crédito posible, sino que además por cada crédito que dan obtienen un gran margen de rentabilidad. Ese es el mejor contexto para invertir en bancos y no es el contexto que estoy viendo en este momento. Bueno, pasamos ahora a responder la pregunta por qué no suelo hablar tanto de empresas de los sectores de energía. Cuando decimos sector de energía estamos hablando prácticamente de petróleo y gas, porque si desglosamos un poco el sector de energía van a ver que en general son empresas extractoras de petróleo o transportadoras de petróleo y gas o productoras, digamos, o sea, empresas que comercializan productos derivados de petróleo, como puede ser gas. Por ejemplo, YPF es una empresa que está en toda esa cadena de producción, de transporte y de venta minorista, pero hay otras empresas que no es así, sobre todo en países desarrollados como en Estados Unidos. Entonces, la idea es, ¿por qué con lo bien que han andado las empresas petroleras este año, las empresas de gas también, por supuesto, por qué con todo lo que está pasando yo no suelo hablar de empresas petroleras o no las suelo incluso recomendar o sugerir en el portafolio? Bueno, básicamente cuando uno está... y vamos a incorporar acá también las empresas de materiales, porque la verdad que los mismos argumentos que puedo utilizar para invertir a favor o directamente dejar de invertir o directamente no invertir en empresas del sector petrolero, del sector energético, valen también para el sector de materiales. Porque básicamente lo principal que hay que entender cuando uno está hablando de invertir en empresas petroleras o, por ejemplo, en mineras de oro
o en Vale, por ejemplo, que extrae mineral de hierro principalmente, o no sé, o alguna minera de cobre de Chile, por ejemplo, lo que más hay que entender es que cuando uno invierte en ese tipo de empresas, lo que está haciendo es invertir en el commodity. O sea, comprar, a ver que quede bien claro, comprar una empresa petrolera es invertir en petróleo de manera indirecta. Comprar Barrick Gold es invertir en oro de manera indirecta. No importa lo solvente financieramente que sea la compañía, no importa cuántas minas tiene Barrick Gold a diferencia de otra empresa que puede ser más chiquita, o cuántas plataformas petroleras, cuántos yacimientos petroleros, o sea, no importa. En última instancia, si yo invierto en una empresa de petróleo y el petróleo sube, me va a ir bien, y si yo invierto en la mejor empresa de petróleo del mundo y ocurre la baja del petróleo que ocurrió a mediados de la década pasada, me va a ir mal. No importa que el management, que la gerencia sea la mejor del mundo y que la empresa no tenga deuda, no importa. Y eso está muy bien explicado en este libro de Damodaran, súper recomendable, aunque también es cierto que ha volcado algo de este libro en sus principales libros, que es The Dark Side of Valuation, o sea, el lado oscuro de la evaluación de empresas, que básicamente lo que hace es tratar de explicar valuaciones complicadas, o sea, cómo evaluar empresas. Por ejemplo, acá nos muestran, obviamente habla de conglomerados, habla de startups, como dice acá, habla de cómo evaluar empresas maduras, y la que nos importa en este caso es este, capítulo 13, y a ver, si no pueden encontrar el libro, si no pueden descargarse el libro, simplemente vayan a Google y escriban así: Ups and Downs, Cyclical and Commodity Companies, porque en realidad este libro es un compendio de papers de Damodaran. Todos los capítulos de este libro están gratis para ser descargados en internet, porque originalmente fueron papers del propio Damodaran. Obviamente que acá en el libro como que complementa un poco, da un poco más de ejemplo, pero básicamente la tesis es la misma, o sea, lo que dice acá es lo mismo. Y lo que más me interesa es explicar un poquito. Yo sé que esto puede ser un poco pesado, pero quiero aprovechar para remarcar esto, para que vean que, como siempre decimos, Damodaran es el mejor evaluador de empresas de todo el mundo. O sea que si él escribe algo sobre cómo determinar el valor de este tipo de empresas, más vale que lo leamos, porque seguramente va a ser información de la más alta calidad. Disculpen las notas que suelo tomar, pero bueno, como marcar un PDF básicamente es más fácil que marcar una hoja, aprovecho para hacer este tipo de marcaciones medio exageradas. Pero bueno, a ver, características de... Acá Damodaran la junta un poco y pone empresas cíclicas y empresas de commodities, pero yo me voy a referir principalmente al caso de las empresas de los commodities. Discúlpenme, voy a tratar de traducir, voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible para que no se haga pesado. Pero bueno, lo que dice Damodaran es que las empresas cíclicas, y acá tenemos que hablar del ciclo de commodities, en este caso el famoso ciclo de los commodities, lo que dice: las empresas cíclicas, las empresas de commodities, están a merced del ciclo económico, en este caso diríamos el ciclo del petróleo, el ciclo del gas, de los diferentes metales. Dice: es verdad que una buena gerencia y una estrategia correcta y buenas decisiones de negocios pueden hacer que algunas de estas empresas cíclicas estén menos expuestas a los movimientos de la economía. Sin embargo, las probabilidades son altas de que todas las empresas cíclicas vean que sus ingresos disminuyen cuando enfrentan una significativa baja en el ciclo económico. Y acá viene la parte más importante. A diferencia de las empresas en muchas otras industrias, digamos acá, las empresas de commodities son en su gran parte, en mayor parte, tomadoras de precios. Esto es lo que yo les decía antes con respecto a Apple. O sea, las empresas de commodities, al igual que yo lo explicaba con los bancos, como acá literalmente lo que hacen estas empresas es extraer un commodity, producir un commodity o vender o transportar un commodity. Literalmente estas empresas no pueden imponerle precios a sus clientes, sino que tienen que aceptar los precios que fija el mercado. Entonces, como dice Damodaran, en otras palabras, incluso las más grandes empresas petroleras tienen que vender su producción a los precios que prevalecen en el mercado. No sorprendentemente, los ingresos de las empresas de commodities
están fuertemente impactados por el precio de los commodities. Esto es crucial. Yo puedo hacer la mejor evaluación del mundo, puedo agarrar el mejor Excel, puedo agarrar ExxonMobil, por ejemplo, o Chevron, o Barrick Gold, o Vale también, o Petrobras misma. Puedo agarrar el mejor Excel y hacer una muy buena evaluación, todo, pero si mañana el petróleo baja y yo compré acciones, las acciones van a bajar, porque está totalmente atado a lo que pasa con el precio del commodity. Dice, de hecho, a medida que las compañías ligadas a un commodity maduran y su producción se estabiliza, prácticamente toda la variación de los ingresos de esa empresa puede ser trazada a el momento en el que nos encontramos en el ciclo de los commodities. Cuando el precio de los commodities están en tendencia alcista, todas las compañías que producen ese commodity se benefician, mientras que durante una baja del precio de ese commodity, incluso las mejores empresas de esa industria que están relacionadas con ese commodity ven los efectos en sus operaciones. Entonces, otra característica de Damodaran es lo volátiles que son los cash flow de este tipo de empresas. Dice, la volatilidad en los ingresos de las empresas cíclicas y ligadas a un commodities están manifestados por el nivel de ingreso operativo, o sea, son afectadas al nivel del ingreso operativo, porque estas compañías tienden a tener un alto apalancamiento operativo. Esto es fundamental. Cuando hable de empresas del sector de energía, del sector de materiales e incluso del sector industrial, que voy a hablar un poquito a continuación, siempre tenemos que estar pensando en empresas con un alto apalancamiento operativo. ¿Qué quiere decir un alto apalancamiento operativo? Altos costos fijos independientemente de tu nivel de producción. ¿Cómo se traduce esto en la hoja de balance? Lo que se traduce es que estas empresas van a tener ganancias operativas muy volátiles en relación a sus ingresos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una empresa como Google, por ejemplo, como Facebook o como Microsoft, por ejemplo, que son empresas con bajos costos fijos, porque no tienen una gran infraestructura salvo los data centers, después es más que nada capital humano, son los ingenieros que trabajan ahí. Estas empresas, cuando sus ingresos suben un 10%, por ejemplo, sus costos son todos variables, varían junto con sus ingresos. Entonces el ingreso operativo, y tengamos en cuenta la importancia del ingreso operativo porque es justamente lo que se utiliza para evaluar la compañía, sube más o menos en esa proporción. Entonces, si yo me fijo, pueden ir a Ticker o a cualquiera de estas páginas web donde veíamos los balances, pero si yo miro un balance de Google, de Microsoft, por ejemplo, durante la pandemia, que hubo una gran baja de ingresos así a nivel mundial y después se recuperaron, lo que van a ver es, y que ya hemos mostrado incluso en informes anteriores, es que cuando se produce una baja en los ingresos de esas empresas, sus ganancias operativas bajan, pero más o menos en la misma proporción y a veces menos. Cuando suben los ingresos de esas empresas, sus ganancias operativas suben más o menos en la misma proporción. No ocurre lo mismo con las empresas con alto apalancamiento operativo. O sea, con este tipo de empresas, o sea, petroleras, como dice acá, ¿no? En las mineras, empresas ligadas a la agricultura, o sea, empresas ligadas a commodities, a industrias y a materiales. Lo que pasa con estas empresas es que si sus ingresos crecen 10%, sus ganancias operativas, su resultado operativo capaz que crece 30%. Pero claro, pasa lo mismo, o sea, si sus ingresos caen un 10%, es posible que esa empresa de tener ganancia pase a tener pérdidas. Y ahí hay un riesgo adicional con este tipo de empresas, porque son empresas que necesitan constantemente endeudamiento, sobre todo endeudamiento bancario. Entonces, este tipo de empresas tienen un riesgo adicional, y por eso se suelen pagar valuaciones más bajas por este tipo de empresas, porque si son empresas que están endeudadas y de repente les agarra una baja, como puede haber sido por ejemplo la baja del COVID, donde sus ingresos bajan mucho, o sea, si tienen compromisos de deuda muy fuertes, pueden llegar a quebrar. Entonces son empresas, o sea, en general las empresas con alto apalancamiento operativo, cuando se las compara con empresas más livianas en capital, se suelen comprar a valuaciones menores. O sea, ustedes, a ver, como para poner un ejemplo, saben, yo lo he dicho muchas veces, que yo detesto el PER, creo que es un ratio totalmente inútil hoy en día, funcionaba en la década de los 80 con Peter Lynch, cuando poca gente lo conocía, creo que el PER no sirve para nada en este momento, pero vamos a utilizar un ejemplo como para que se entienda. ¿Cómo sería? La idea sería, si yo tengo a Microsoft a PER 20 y tengo a ExxonMobil a PER 20,
lo que yo puedo tender a creer es o que Microsoft está barata o que ExxonMobil está cara, porque no puede ser que tengan PER 20 las dos, siendo que una tiene alto apalancamiento operativo y la otra tiene bajo apalancamiento operativo, porque yo tendría que demandar a una empresa con alto apalancamiento operativo una evaluación más baja para creer que es una buena inversión que una empresa que tenga un apalancamiento operativo bajo. Obviamente estoy recontra simplificando y ya saben que el PER no tiene que ser utilizado para decidir qué empresa comprar o no, pero para que se entienda, ¿no? O sea, este tipo de empresas suelen ser muy de los inversores de valor, de los value investor, porque justamente se busca eso. Como son empresas muy maduras, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las empresas petroleras son tomadoras de precios. O sea, una empresa petrolera no tiene forma de hacer lo que hace Apple, de crear un producto y cobrar bastante más de lo que cobra la competencia por un producto de características similares. Una empresa petrolera, por más que sea Chevron, o por más que sea ExxonMobil, o por más que sea Petrobras, o por más que sea, no quisiera decir YPF, porque YPF es un caso particular, pero bueno, tengo a Petrobras, que es brasilera, tengo a ExxonMobil, que es estadounidense, tengo a Aramco, que es de Arabia Saudita, las tres venden su petróleo al mismo precio. O sea, son aceptadoras de los precios que fija el mercado. Entonces, ante esa capacidad, digo, bueno, o sea, tengo que solicitar, demandarle al mercado una evaluación más baja de la que le demandaría a Apple, por ejemplo, para considerar que es una buena inversión, porque son empresas que tienen un riesgo adicional porque sus ganancias son más volátiles por el hecho de tener un alto apalancamiento operativo. O sea, en este tipo de empresas, cuando yo hago una evaluación y hago sus cash flows proyectados a futuros, si hago alguna simulación, tengo que poner una alta evaluación de sus cash flows porque tiene este problema. Cuando el precio del petróleo baja, las ganancias de estas empresas bajan mucho, y cuando el precio del petróleo sube, las ganancias de estas empresas suben mucho, que es exactamente, ustedes vean un gráfico de ExxonMobil o vean un gráfico de Chevron desde 2020 a la fecha, y vean cómo fue la baja y la volatilidad, cómo fue la baja de 2020 y cómo es la suba que están teniendo ahora. Por eso este tipo de empresas suelen gustar tanto a los inversores de valor, porque justamente nos dan esas oportunidades increíbles. O sea, haber comprado una empresa petrolera en junio, julio del 2020, sabiendo, o sea, más o menos creyendo y teniendo la previsión de que la economía se iba a recuperar, hubiera sido una gran inversión. Por supuesto, nada es gratis, o sea, hubiera sido una gran inversión porque el riesgo también era grande si es que el petróleo no se recuperaba y es que la economía no se recuperaba. Pero bueno, este tipo de empresas, al tener tanta volatilidad en sus ganancias operativas y por lo tanto en su valuación, nos brindan este tipo de oportunidades. Entonces, bueno, esto es lo que dice acá, obviamente por el financiamiento a través de deuda. Y por último, para no hacer demasiado larga esta parte, dice, incluso las empresas más saludables, digamos las más solventes financieramente, pueden ponerse en riesgo si la macroeconomía se torna demasiado negativa. Entonces, las empresas cíclicas y las empresas ligadas a un commodity están expuestas a riesgo cíclico sobre el cual tienen muy poco control. Este riesgo puede ser magnificado si nos vamos moviendo, es como que es magnificado a medida que nos vamos moviendo cada vez más por el estado de resultados. O sea, cuando arrancamos en los ingresos, después vamos a la ganancia bruta y después vamos a la ganancia operativa y después vamos a la ganancia neta. Lo que quiere decir es que un pequeño movimiento en los ingresos, alto o al alza o a la baja, es magnificado cada vez más a medida que nos vamos bajando a través del estado de resultados. Entonces, si yo les digo, si los ingresos de ExxonMobil subieron un 10%, tal vez las ganancias operativas subieron un 25% y las ganancias netas capaz que subieron 40, 45%. O sea, que nos vamos magnificando a medida que vamos para abajo. Entonces, dice, lo que resulta es en una alta volatilidad del ingreso neto. Ya saben que nunca tienen que mirar el ingreso neto al evaluar una empresa, porque el ingreso neto es fácilmente manipulable por los contadores, manipulable de manera legal, es muy fácilmente maquillable el ingreso neto, por eso siempre hay que utilizar las ganancias operativas para saber qué tan bien o mal lo está haciendo una compañía. Entonces dice, incluso las empresas más saludables y las empresas más maduras del sector tienen esta volatilidad. Una baja en la economía extendida o una prolongada fase de bajos precios de commodity puede poner a la mayor parte, digamos, a la mayoría de las compañías en riesgo. Entonces, esto es lo que quiero
explicar bien de este tipo de empresas, vale tanto para petroleras, gasíferas, como también para empresas ligadas a materiales, como Barrick, por ejemplo, o sea, ligadas a un commodity, ligadas a, bueno, como Vale, al mineral de hierro, como alguna minera de cobre, como ya lo saben. Entonces, ¿cuál es mi idea? Bueno, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, si alguno de las personas que está viendo este video cree que el petróleo va a seguir subiendo, bueno, compra empresas petroleras. O sea, básicamente cuando yo invierto en una empresa petrolera, por supuesto, tengo que mirar el balance, tengo que ver a ver cuánta deuda tiene en relación a los activos que tiene la empresa, si puedo ver un poco a ver quiénes son los gerentes, qué experiencia tienen los gerentes, pero en última instancia, lo único que importa es qué pase con el petróleo. O sea, volvemos a lo mismo, yo puedo hacer el mejor análisis de la empresa, puedo conocer a los gerentes, puedo conocer sus líneas de negocio, todos los productos, puedo ver la estructura de costo, todo lo que vos quieras. Todo, o sea, es hermoso hacer ese análisis. Ahora, si a partir de acá el precio del petróleo baja, yo voy a perder plata al haber comprado esa empresa. Y lo mismo pasa con Barrick, o sea, si yo compro Barrick, lo mismo si baja el precio del oro. Y encima, con respecto al petróleo, el petróleo obviamente es un commodity sumamente estudiado. Lo mismo puede ser con el oro, con el cobre, pero con respecto al oro, por ejemplo, pasan este tipo de cosas, que muchos te dicen el oro es resguardo contra la inflación. Entonces uno dice, sí, a largo plazo te la creo, pero a corto plazo, digamos que en 2021 la inflación de Estados Unidos fue del 7% y el precio del oro punta a punta en 2021 fue menos 4%. Entonces, ¿de qué cobertura contra la inflación me estás hablando? Claro, o sea, la cobertura que brinda el oro contra la inflación es imperfecta. O sea, es una cobertura, porque efectivamente si yo miro periodos de 10, 15, 20 años, efectivamente es una cobertura, pero es muy lento el oro. Entonces, si yo compro Barrick, estoy a merced de lo que pase con el precio del oro. Entonces, por más que la compañía tome deuda o se desendeude o abra una nueva minera de oro o esté bien gestionada, lo que sea, en definitiva voy a depender de que ocurra eso con el precio del oro. Entonces, como es muy difícil poder determinar qué va a pasar con el oro, por ejemplo, qué va a pasar con el mineral de hierro, y ni que hablar qué va a pasar con el petróleo, porque confluyen en la formación de su precio una cantidad de variables tan grande que requieren un estudio ya muy pormenorizado y requieren de mucho tiempo. Entonces, en mi caso prefiero eso, a menos que encontremos alguna oportunidad muy clara, por ejemplo, la oportunidad que en el caso mío se me escapó en 2020, cuando cayeron tanto las empresas petroleras por el precio del petróleo que llegó a ser negativo incluso. Ahí, si uno podía entender esto que ahora me parece tan fácil de entender, que en aquel momento no lo entendí, uno podría haber comprado empresas petroleras, pero no, obviamente no tiene sentido castigarse si uno no compró empresas petroleras en 2022, por ejemplo, porque obviamente si yo hubiera comprado empresas petroleras en diciembre de 2021, hoy estaría feliz con todo lo que han subido, todo el sector energético, pero claro, tendría que haber predicho que iba a ocurrir una invasión a Ucrania, era muy difícil de verlo, y lo mismo ahora, ok, ahora, ¿tiene sentido comprar empresas petroleras? ¿Tiene sentido comprar empresas de oro, por ejemplo, como Barrick, dada la inflación que ha tenido Estados Unidos? Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Y qué va a pasar con el precio del oro? ¿Qué va a pasar con el precio del cobre, del mineral de hierro? Y esa es la pregunta que me tengo que hacer. Si yo considero que el petróleo va a seguir subiendo porque la guerra va a escalar y porque la producción, por más que aumente en Estados Unidos y aumente en Noruega, en el Mar del Norte, en el sudeste asiático, no va a llegar a suplir la demanda porque ahora China ya reactivó su economía, lo que quiera, entonces tiene sentido empezar a mirar ExxonMobil, mirar Petrobras, mirar Chevron. No tenemos mucho para elegir acá en Argentina, pero ahí tiene sentido. Y lo mismo, si yo creo que la inflación va a ser un fenómeno mucho más perdurable y que eventualmente el oro va a darme cobertura, y bueno, estoy a tiempo de comprar empresas mineras de oro, porque eventualmente cuando el oro suba, la evaluación de la empresa, el valor de las acciones lo van a seguir. Esa es principalmente la pregunta que tengo que hacerme. Y bueno, obviamente como yo no considero que eso sea lo que va a suceder, porque no creo, o sea, espero que no equivocarme con esto, pero yo no creo que el petróleo vaya a subir mucho más, no creo que vaya a ir a 150, veremos, porque desgraciadamente si el petróleo se va a 150 quiere decir que la guerra en Ucrania escaló, esperemos que eso no ocurra,
Pero aquella persona que crea que efectivamente el petróleo se va a mantener alto durante todo este año y todo el año que viene, incluso va a seguir subiendo más, está a tiempo de comprar empresas ligadas al petróleo, empresas petroleras, porque como hemos visto acá, y lo explica muy bien Damodaran, y recomiendo mucho este libro, básicamente si yo compro una empresa petrolera, estoy comprando el commodity subyacente. Bueno, pasamos entonces a las empresas industriales. ¿Por qué no suelo hablar casi nada de empresas industriales y por qué yo en este momento no tengo empresas industriales en el portafolio? Aunque tenemos buenos exponentes acá en Argentina en CDR, tenemos a John Deere, por ejemplo, tenemos a DuPont también, que son empresas, aunque DuPont creo que es del sector de materiales, porque creo que es una empresa química, pero bueno, también, o sea, también consideraría como una empresa industrial, pero John Deere claramente es del sector industrial, o Boeing, por ejemplo, Boeing, la fabricante de aviones, que la ha pasado también bastante mal. Bueno, también tenemos para comprar, tenemos una buena variedad de empresas industriales acá en Argentina. Y a ver, ¿por qué no suelo hablar de este tipo de empresas? Bueno, tiene características muy similares a las que venimos hablando. O sea, es un poco un mix de todas las cosas que venimos hablando. O sea, en primer lugar, son empresas cíclicas, por supuesto, lo mismo. O sea, van a favor del ciclo económico. Cuando hay recesión, sufren. Hay pocas empresas que no sufren una recesión. Por ejemplo, las empresas del sector de la salud suelen ser bastante defensivas. Incluso también las de consumo básico, que tenemos Costco, por ejemplo, acá en Argentina, para comprar en CDR, que es una excelente empresa del sector de consumo básico. Pero bueno, volviendo al sector industrial, son empresas cíclicas, o sea que se mueven a favor del ciclo económico. Si en caso de venir una recesión en Estados Unidos, obviamente van a pasarla mal. Después, otra característica es que tienen un alto apalancamiento operativo, o sea, les pasa lo mismo, por supuesto, que les pasa a las empresas ligadas a un commodity de materiales, de energía. O sea, bueno, obviamente uno mira John Deere, por ejemplo, la mayor fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial. Bueno, lo mismo DuPont, por ejemplo, también Boeing, ni que hablar de Boeing, obviamente. O sea, las instalaciones que tienen ese tipo de empresas son algo gigante. O sea, son empresas que tienen muy altos costos fijos independientemente de la producción que tengan. Entonces, son empresas con un alto apalancamiento operativo, lo cual, como ya lo vimos, se traduce en que las ganancias de la empresa son muy volátiles en relación a los ingresos, a cómo se mueven los ingresos que tiene la empresa. Y si digo las ganancias operativas son muy volátiles, lo que digo también es la evaluación de la empresa es muy volátil. Y por lo tanto, es también este tipo de sector, el sector industrial, es un sector que aman los inversores en valor, porque justamente en este tipo de sectores donde las ganancias y por lo tanto la evaluación de la empresa son tan volátiles, es donde se pueden encontrar gangas, es donde en aquellos malos momentos, por ejemplo en un momento de recesión económica, uno puede encontrar muy buenas empresas con grandes ventajas competitivas, como podría ser John Deere, por ejemplo, que tiene una marca, tiene grandes productos, tiene ventajas competitivas. Bueno, puede encontrarla a una evaluación extremadamente baja y poder aprovecharla cuando revierta el ciclo económico. Después, bueno, una característica que tiene este sector es que aún así, a pesar de que, como les comentaba, como en el caso de John Deere, que tiene ventajas competitivas porque tiene una marca, lo cierto es que John Deere es como medio una excepción, y hasta ahí nomás es una excepción, porque lo cierto es que las barreras de entrada de este sector son altas porque se requiere bastante capital para iniciar una empresa, pero ya hoy en día eso incluso es bastante solucionable. O sea, digamos, es muy difícil que una empresa del sector industrial tenga ventajas competitivas duraderas que le permitan tener poder de fijación de precios, poder mantener alejada la competencia. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se ve? Bajos márgenes de rentabilidad. O sea que los márgenes de rentabilidad a nivel general, por supuesto después cada industria tendrá sus empresas que están haciendo lo mejor que las demás, pero a nivel general es un sector que por el alto apalancamiento operativo que tiene y porque acá estamos hablando, a diferencia del anterior, de que acá no es que dependen de un commodity, porque acá uno puede decir, bueno, sí, las empresas petroleras tienen un alto apalancamiento operativo, pero si el precio del petróleo empieza a subir, los márgenes de rentabilidad de estas empresas aumentan. Lo mismo si compro barricol y el precio del oro empieza a subir, el margen de rentabilidad de esta empresa aumenta. Bueno, no ocurre así con el sector industrial, porque ahí ya no estamos hablando de que dependen de un commodity y que si ese commodity aumenta, entonces ahí los márgenes de rentabilidad de la empresa aumentan. No, acá dependemos, por ejemplo, de
Boeing que venda aviones a las aerolíneas, o John Deere, por supuesto, que venda maquinaria agrícola a sus clientes alrededor del mundo. Entonces acá ya no tenemos tanta posibilidad de tener empresas con grandes márgenes de rentabilidad. Entonces eso lo que provoca, por supuesto, es de nuevo que tengamos que demandar valuaciones bajas para comprar estas empresas, porque no son empresas que estén en crecimiento, son industrias muy maduras, son empresas que crecen más o menos al ritmo que crece la economía. Puede ser que crezcan a un dígito alto, un 8, 9%, capaz que un 10%, pero no son empresas que tengan crecimiento como los que podemos ver en Google, en Microsoft, en Facebook, en Apple. O sea, son empresas ya de un sector bastante maduro y por lo tanto, bueno, son empresas que tenemos que aprovechar cuando tienen valuaciones bajas. Y bueno, y otra característica muy importante, y creo que es la clave acá para saber cuándo conviene tenerlas o no tenerlas, es que son empresas, al igual que ocurre con las petroleras y las de materiales, en este caso también son empresas muy dependientes del financiamiento bancario. En el caso anterior no lo mencioné porque es mucho más importante en el caso de las empresas anteriores el precio del commodity. Pero acá es sumamente importante el financiamiento bancario. Todas las empresas que tienen alto apalancamiento operativo suelen recurrir mucho al financiamiento bancario, no solo para financiar una expansión de su planta, por ejemplo, o abrir una nueva sucursal en otro lado, por ejemplo, pero sino para financiar sus operaciones, lo normal de sus operaciones. Entonces, si estoy diciendo que las empresas, estas empresas de las que estoy hablando, son muy dependientes del financiamiento bancario, como ya lo vimos anteriormente cuando vimos lo de los bancos, lo que tenemos que mirar es esto. ¿Qué incentivos tienen los bancos para dar financiamiento a las empresas? Porque esto me va a marcar qué tan fácil o difícil lo va a tener una empresa industrial, en este caso, para poder conseguir financiamiento bancario, por ejemplo, si quiere expandir la producción, si quiere agrandar la producción de la fábrica. Entonces, acá está la clave, obviamente. Si yo creo, como estoy pensando yo en este momento, que la curva de tasas se va a aplanar, y que el financiamiento bancario puede empezar a restringirse, entonces lo que creo es que empresas del sector industrial lo van a tener más difícil para conseguir financiamiento bancario. Entonces les va a costar más expandirse y puede ser que tengan que restringirse un poco en su operatoria porque tal vez no consigan tanto financiamiento, tengan tal vez que vender algún activo, pero en definitiva sus operaciones diarias, sus operaciones normales de sus líneas de negocios se pueden ver un poco obstaculizadas. Entonces eso es un driver negativo si yo creo que la curva de tasa se va a aplanar. Entonces, lo mismo que decíamos con los bancos, lo repito ahora. ¿Cuál es el mejor momento para tener empresas industriales en el portafolio? Obviamente el momento inmediatamente después de una recesión, el momento en el que la curva de tasas estaba negativa, con pendiente negativa, y pasa a tener pendiente positiva. Y acá vuelvo a decir lo mismo que dije con respecto a las empresas petroleras. También, por estar mirando empresas tecnológicas en el año 2020, lo que pasó fue que, por ejemplo en mi caso, se me escaparon las empresas industriales. Al igual que pasó con las empresas petroleras, vayan a buscar un gráfico de precios, pongan DuPont, pongan John Deere, por ejemplo. Boeing no, pobre, porque se vio directamente afectada por lo que fue el COVID, pero pongan DuPont, pongan John Deere, que son empresas que tenemos acá en Argentina, que podríamos haber invertido en ellas, y fíjense lo que pasó desde mediados del 2020 hasta ahora. Y las oportunidades que dieron este tipo de empresas, pues justamente ahí, terminada la recesión, ahí esa recesión fugaz que tuvimos en 2020, vemos justamente esto, que claro, las empresas industriales cayeron más de lo que cae la economía, el Standard & Poor's. O sea, si fijamos la caída del Standard & Poor's y la caída que habrán tenido algunas empresas industriales, deben haber caído más. Y de la misma manera se recuperaron. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para tener empresas industriales en el portafolio? En el momento donde estamos saliendo de una recesión, por ejemplo, saliendo de una crisis, donde la economía está empezando a crecer de nuevo o está creciendo pero se está acelerando el crecimiento económico y tenemos una curva de tasas positiva que está o estable, bastante positiva, como un 2%, por ejemplo, un 2% de diferencia entre la tasa de 10 y la de 3 meses, o está positiva y se está ampliando la pendiente de la curva. En este caso nos pasa eso, ¿no? O sea, nos pasa que estamos en un 2022 con una pendiente de la curva que se ha ampliado a lo largo de este año, hasta por lo menos hasta ahora,
pero en un contexto de alta inflación que obviamente le pega negativamente a las empresas, porque destruye el valor, porque obviamente también genera que ese tipo de empresas vendan menos, pero además obviamente complica la parte impositiva, porque obviamente como la empresa tiene que aumentar los precios, ya lo vimos, termina pagando más impuestos a las ganancias. Y estamos con la expectativa de una recesión, de que hay una posibilidad cierta de que pueda haber una recesión en Estados Unidos, por lo que se ve, en caso de acontecer sería leve, pero una recesión al fin, y eso sabemos que no es el contexto ideal para tener este tipo de empresas en el portafolio. Mi principal razón para no tener empresas industriales en el portafolio es justamente la curva de tasa, o sea que la curva de tasa se va a aplanar, entonces digo, esta empresa lo van a tener difícil y por más que yo compre una excelente empresa con ventajas competitivas, bueno, capaz que tenga problemas para expandirse, sobre todo siendo empresas con bajos márgenes de rentabilidad, no vaya a ser que se venga una recesión y que esto se le complique a la empresa poder aumentar, seguir manteniendo una rentabilidad positiva y eso perjudique la evaluación de las empresas. Entonces esa es la razón por la cual yo no estoy hablando mucho de empresas industriales y difícilmente siga hablando durante este año de estas empresas, y cuáles son las condiciones que tendrían que ocurrir en el mercado para que de esa manera sí decidamos tener y decidamos aprovechar para comprar este tipo de empresas. Bueno, entonces para redondear esta parte, vamos a decir, bueno, ok, ya dije por qué no todo lo otro, vamos a decir por qué sí a las empresas en crecimiento. Pero antes me había olvidado de mostrar este gráfico que hice yo. Esto fue el 31 de marzo, más o menos. Sí, 31 de marzo, como dice acá. Esto es el precio del petróleo más o menos de 1995 hasta el 3 de marzo de 2022. Esto es, arriba obviamente el precio del petróleo, el WTI. Vemos cómo se fue moviendo a lo largo de todas estas décadas, digamos. Y acá lo que tenemos es las ganancias operativas por acción del Standard & Poor's Energía, que básicamente, como ya les decía, Standard & Poor's Energía es petróleo y gas. Miren la correlación, o sea, yo veo una alta correlación. O sea, no sé ustedes, pero vean cómo se mueve el petróleo, cómo se fue moviendo y cómo se fueron moviendo las ganancias operativas por acción del sector energético del Standard & Poor's. Y vuelvo a repetir, si estamos diciendo ganancias operativas por acción, indirectamente estamos diciendo valuación de las empresas. Entonces miren cómo las ganancias operativas y por lo tanto el valor de las empresas fue acompañando el precio del petróleo a lo largo de décadas. Como para que quede claro lo que decía Damodaran, acá está la plasmación en datos de la alta correlación que hay entre las ganancias que tienen las empresas y el precio del commodity al cual están ligadas. Entonces la idea es ahora es decir, bueno, ¿por qué suelo hablar de empresas en crecimiento, empresas del sector tecnológico, empresas del sector de comunicaciones, de consumo discrecional? Bueno, por lo que mencionamos siempre en todos los informes. Ventajas competitivas, tienen ventajas competitivas sólidas, son empresas que obviamente son afectadas por el ciclo económico, pero en estos contextos, por ejemplo, de inflación, tienen más habilidades para defenderse y aparte son empresas que están en industrias que están creciendo. Y ya lo repito, para mí todavía no entramos en mercado bajista y supongo que todavía hay chances de que efectivamente Estados Unidos no entre en recesión y no entre en mercado bajista. Entonces creo que son las mejores empresas para tener en este momento. Como para tener una idea, cuando analizamos qué tan inmune es una empresa a la inflación, lo que tenemos que ver más que nada son sus ganancias operativas y sus ganancias brutas de ser posible. Entonces, ¿para qué conviene hacer eso? Porque las empresas con altos márgenes de rentabilidad bruta y también operativa, pero más que nada rentabilidad bruta, son las empresas que tienen más capacidad para poder dejar que sus costos aumenten en un contexto inflacionario, bajarán su margen de rentabilidad, pero no aumentarán los precios y de esa manera tratarán de mantener a los clientes. O sea, tienen más habilidades para no trasladar directamente los aumentos de costos a los precios a los clientes, para tratar de mantener buenas relaciones con los clientes, no perderlos, porque saben que, salvo en Argentina, en el resto del mundo, los episodios inflacionarios son transitorios. Entonces ellos dicen, bueno, estamos en un episodio de alta inflación.
Esto va a pasar, porque en algún momento la inflación va a empezar a bajar. Lo que tengo que hacer es tratar de mantenerme lo mejor posible con mis clientes durante este contexto, para de esa manera no tener que salir a recuperar un cliente una vez que el contexto inflacionario terminó. Porque ya sabemos que es mucho más difícil, o mejor dicho, es mucho más barato seguirle vendiendo a un mismo cliente que tratar de venderle a un cliente nuevo. Entonces las empresas saben que si logran conservar a sus clientes en este contexto, después esos clientes los van a seguir acompañando y van a poder aumentar más sus ganancias cuando la recesión termine. En este caso, lo máximo que he logrado encontrar es este gráfico que tiene todos los sectores del Standard & Poor's con sus ganancias operativas. No encontré un gráfico con ganancias netas, pero bueno, es lo mejor que pude encontrar. Lo que tenemos acá, primero en azul, es el Standard & Poor's con sus ganancias, con su margen de rentabilidad operativa. Esto es al cuarto trimestre del año pasado, o sea, está un poco viejo, pero bueno, es lo mejor que pude conseguir. Más o menos, no calculo que no es algo que vaya a variar demasiado, pero veremos, porque han pasado 6 meses. Pero bueno, lo que vemos acá es primero el Standard & Poor's en azul, el margen de rentabilidad operativa del Standard & Poor's, y después vemos desglosado por sectores con el Standard & Poor's ahí en línea discontinua, en puntitos. Entonces lo que vemos es, bueno, el sector de la salud, el sector industrial. Ven, obviamente, acá lo que hay que comparar, por supuesto, es cuáles son los sectores que tienen márgenes de rentabilidad operativa lo más altos posible, de ser posible superiores al Standard & Poor's. Lo que vemos acá acá obviamente que el sector de la salud yo siempre lo he calificado como un sector mixto. Entonces es un sector que ahí hay que desglosar, porque las farmacéuticas, pero no tanto las farmacéuticas, las biotecnológicas tienen margen de rentabilidad altísimos. Y después hay otras que tienen margen de rentabilidad muy bajo, entonces vemos esto. Pero lo que más me importa es esto. Vean, por ejemplo, el sector de comunicaciones tiene márgenes de rentabilidad operativa del 18%, son superiores a lo del Standard & Poor's. El industrial, por supuesto, ya lo venía diciendo recién, no tiene márgenes de rentabilidad muy alto, tiene margen de rentabilidad a nivel de sector del 8%. Miren el margen de rentabilidad del sector de tecnologías de la información. El sector de consumo discrecional, acá también pasa lo mismo. O sea, acá dentro del sector de consumo discrecional hay desde McDonald's y Starbucks hasta Tesla, Ford, Chevrolet, hasta Amazon. Entonces hay de todo. O sea, es un sector extremadamente heterogéneo. O sea que acá sí convendría desglosar bastante a nivel de sectores, porque por ejemplo Amazon, lo cierto con Amazon es que tiene márgenes de rentabilidad bastante bajos, por debajo del 10%. Pero obviamente si uno mira Amazon Web Services tiene márgenes de rentabilidad muy altos y es la parte que más crece de la empresa. Con lo cual uno querría decir que con el correr de los años los márgenes de rentabilidad operativa de Amazon van a aumentar, porque ese segmento de negocio va a seguir creciendo. Y después vemos los demás, por ejemplo el sector de materiales tiene márgenes de rentabilidad bastante parecidos. El sector de consumo básico, por supuesto, tiene márgenes de rentabilidad muy bajos, porque básicamente son empresas que venden por cantidad, porque son productos bastante homogéneos, entonces no tienen mucha capacidad de diferenciación. Acá pensemos en Costco, a pesar de que Costco tiene márgenes de rentabilidad más altos que el promedio del sector, pero pensemos en Walmart, o sea, empresas que venden, que venden productos con mercados muy maduros. El sector de la energía, volvemos a lo mismo, ¿no? Sector muy maduro, con empresas que no pueden fijar precio a sus clientes, tienen que tomar precio, entonces tiene margen de rentabilidad bajo. El sector de real estate es una lástima, ojalá que algún día cambie, pero es una lástima que no tengamos CDRs en Argentina de REITs. Los Real Estate Investment Trust son excelentes mecanismos de inversión para invertir en el sector inmobiliario. Asemejan muchísimo lo que es una inversión de un alquiler. Ojalá que algún día tengamos algún ETF de algún REIT en CDRs acá en Argentina, porque aparte ven los márgenes de rentabilidad que tiene, que son muy buenos. Sector de utilities, que no invertimos nada, y el sector de finanzas, que vemos que sorprendentemente tiene márgenes de rentabilidad bastante altos. Acá también habría que desglosar. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un sector cíclico y un sector que está por tener un aplanamiento en la curva, bueno, no es un sector que yo recomendaría en este momento, pero que se entienda sobre todo esto. Cuando estamos en contextos inflacionarios, las empresas que mejor se defienden en esos contextos son las empresas que tienen márgenes de rentabilidad bruta y operativa más altos. Entonces,
además de que son las empresas tecnológicas, las empresas del sector de comunicaciones como Google o Facebook, por ejemplo, tienen altos márgenes de rentabilidad operativa, tienen más capacidad para no trasladarle el precio a los clientes y seguir ganando dinero. Además son empresas que tienen sólidas ventajas corporativas, como las que suelo decir, ventajas competitivas fuertes para mantener a la competencia alejada, y también pertenecen a industrias que están creciendo, con lo cual evitamos un poco la competencia despiadada, o sea, esa competencia que se produce cuando la industria ya ha madurado y la única forma que tengo para hacer crecer mis ingresos es quitarle cuota de mercado a la competencia. Afortunadamente en estos sectores todavía eso no ocurre, y cuando hablamos de Amazon tenemos que hablar no tanto de una empresa de consumo discrecional, sino más bien de una empresa tecnológica. Es un poco un híbrido. En Amazon también es la líder del mercado y el subsector que más crece, que es el de la nube, todavía está lejos de llegar a un punto de saturación. Va a tardar muchos años en llegar. Entonces, a ver, o sea, este contexto nos brinda una de las mejores educaciones que podemos recibir si queremos ser inversores toda la vida. Lo que está sucediendo en el mercado, la verdad que es muy valioso como método de aprendizaje y que justamente nos ayuda a decir, bueno, pensemos bien a ver cómo me estoy sintiendo, o sea, cómo me estoy sintiendo en este mercado con lo que está pasando en 2022, cómo estoy lidiando con lo que está pasando, cómo lo estoy procesando, a ver qué estoy sintiendo interiormente y si lo estoy aprovechando para buscar oportunidades o estoy muy nervioso. Eso es muy interesante. O sea, porque me he encontrado personas que el año pasado eran inversores de largo plazo, que estaban tranquilos, que invertían en empresas tecnológicas, que pensaban a 2 años, 3 años, 5 años a futuro, y en este momento yo las desconozco, porque están actuando realmente como personas que han aprendido a invertir hace una semana. O sea, están actuando de manera muy amateur, podríamos decir, y realmente me sorprende, porque, digamos, y obviamente mi consejo siempre es saber, si la estás pasando mal, si la estás pasando realmente mal durante este contexto y te duele mucho ver tu portafolio exceder cada semana, es obvio que la tolerancia al riesgo, tu tolerancia al riesgo, o sea, no aguanta estar invertido en este tipo de instrumentos. Y eso, por supuesto, no es nada malo para nada. O sea, es algo muy bueno que traen este tipo de contexto, porque es lo que te ayuda a autoevaluarte como inversor. O sea, te ayuda a mejorar la composición de tu portafolio para que en el futuro entonces puedas mantenerte tranquilo ante cualquier contexto. Entonces, me viene muy bien. Vieron que yo siempre hablo de esto, del método top-down, de que yo invierto de esta manera, o sea, con el análisis de los drivers. A partir de ahí definimos la composición, cuánto vamos a tener de acciones, cuánto vamos a tener de bonos y todo eso. Pero en realidad, antes que esto, lo primero que yo hago con un cliente, cuando viene un cliente a Carey, un cliente nuevo, cuando tengo que hablar con un cliente sobre su portafolio de inversión, lo que yo siempre arranco es por esto. O sea, cuando se arranca el método top-down, antes de empezar con esto, lo primero que hago son estas 3 preguntas. O sea, lo primero que le pregunto, ¿cuál es tu horizonte de inversión? O sea, ¿cuánto tiempo como mínimo estás dispuesto a dejar el dinero invertido en el portafolio sin realizar retiro? Eso es fundamental. Porque me ha pasado ahora, por ejemplo, personas que me dicen, no, en 6 meses lo tengo que dejar, tengo que sacar este dinero en 6 meses. Bueno, una letra de descuento, a lo sumo. O sea, ni siquiera puedo hablar de un bono con inflación, porque vimos lo que pasó esta semana. Una letra de descuento. No podés invertir en CDR, por ejemplo, si en 6 meses vas a necesitar el dinero. Segunda pregunta, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? O sea, ¿cuánta disminución en el valor de tu portafolio podés tolerar y seguir durmiendo tranquilo? ¿A partir de qué niveles de volatilidad en el valor total de tu portafolio comenzás a sentir nerviosismo y estrés? Entonces, eso es también fundamental, o sea, porque poca gente tiene conciencia de su tolerancia al riesgo y obviamente se da cuenta de su falta de tolerancia al riesgo en estos momentos. O sea, cuando ya es tarde, cuando ya está invertido, cuando está el 100% invertido en CDRs y dice, che, la verdad que la estoy pasando mal. Bueno, el problema es que antes tendrías que haberte hecho esta pregunta y haberte preguntado, ¿estoy dispuesto a tolerar un 30% de baja en una acción? Si no estoy dispuesto a tolerarlo, a pesar de que sé que es una buena empresa, que tiene ventajas competitivas, estoy dispuesto a tolerar, porque yo puedo ver 30% la caída de Google o 40 y pico por ciento la caída de Facebook y estoy absolutamente tranquilo, porque confío en la empresa, porque me gusta la empresa y porque por los próximos 2 a 5 años no pienso sacar el dinero. Pero
Otra persona que tal vez dice, no, sí, yo también pienso de la misma manera, y de repente ahora está dándose cuenta de que no, de que le está pasando mal. Bueno, entonces, o no hiciste la investigación de la empresa, o no creíste tanto en la empresa, o no crees que la empresa, crees que tal vez te equivocaste en tu tesis de inversión, que es totalmente válido, o en realidad siempre en la teoría eras tolerante a ese riesgo y en la realidad parece que no. Entonces, última pregunta es, ¿cuáles son tus objetivos de inversión? O sea, ¿cuál es tu rentabilidad pretendida? O sea, ¿cuál es el rendimiento promedio anual que pretendés que tenga tu portafolio en su totalidad? Porque obviamente siempre después de decir, no, bueno, pero esta empresa bajó y esta otra subió. O sea, no, siempre se mira el portafolio en la totalidad. Después cuando hay que hacer rebalanceos, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, cada uno lo define, se ve en cada empresa en puntualidad. Pero en general se mira el rendimiento total del portafolio. O sea, ¿cuánto dinero pretendés que haya en tu portafolio cuando necesites realizar el primer retiro de dinero? Que eso lo tendrías que haber definido en la pregunta 1. ¿En qué moneda obviamente medís los rendimientos? Porque esto me pasó. Todo lo que les estoy contando acá son de experiencias que he tenido con los propios clientes de Carey. O sea, personas que me decían, vamos a comprar acciones argentinas, y al año y medio volvían y me decían, che, pero yo pienso en dólares. Ah, fenómenos. Entonces, si tu rentabilidad pretendida era en dólares, ¿por qué me hiciste invertir en pesos, en instrumentos en pesos, sabiendo que ese riesgo existía? Bueno, es porque error mío de no haberlo preguntado más explícitamente en ese momento, y uno cree que el cliente entiende que si compra acciones argentinas el riesgo de tipo de cambio lo tenés, y a veces parece que no está tan explícito. Por mi propia experiencia con los clientes, en general cuando yo pregunto remuneración pretendida me dicen quiero ganarle a la inflación o quiero ganarle al dólar. En general son eso, entonces ahí hay que afinar un poquito más, porque claro, si una persona me dice bueno, lo que está explicado acá abajo, que acá encontré un pequeño error de ortografía, pero bueno, omítanlo. Lo que yo tengo que lograr con estas preguntas es armonizar. O sea, si una persona me dice, yo quiero ganar más de un 10% anual en dólares, y bueno, sí o sí tenemos que ir a CDRs, o si esa persona invierte en Estados Unidos, podemos ir a REITs, podemos ir a CDRs, podemos ir a bonos corporativos, podemos hacer un portafolio balanceado que trate de ganar más de un 10% promedio anual en dólares. Porque si la persona me dice quiero eso, ya está. Ahora, si la persona me dice yo quiero ganar más de un 10% anual en dólares con cero riesgo de pérdida de capital, lo primero que le digo es, eso no existe, y si alguien te lo ofrece, te está queriendo estafar. Entonces, la idea con estas 3 preguntas es el punto inicial de toda entrevista con un cliente, y de las preguntas que tengo que hacerme yo para armar mi propio portafolio, para poder armonizar, para que la persona me diga eso, yo quiero, o sea, si, por ejemplo, o sea, si tu horizonte de inversión es de un año o menor a un año e invertiste en CDR, entonces elegiste el instrumento incorrecto para el horizonte temporal que estás pretendiendo. Si tu horizonte de inversión es mayor a un año, invertiste en CDRs, y estás sintiéndote mal por lo que está sucediendo, entonces elegiste un instrumento incorrecto para tu baja tolerancia al riesgo. Y otro ejemplo, si tu remuneración pretendida anual es menor al 10% en dólares e invertiste en CDR, entonces elegiste un instrumento incorrecto para la rentabilidad pretendida, porque podrías haber conseguido ese mismo rendimiento pretendido de menos de un 10% anual invirtiendo, por ejemplo, en obligaciones negociables. Yo sé que muchos me van a decir, pero la obligación negociable... Bueno, bonos corporativos de Estados Unidos. Hay ETFs de bonos corporativos en Estados Unidos que están rindiendo 7% anual en dólares. Ok, sí, es menor que la inflación, pero eventualmente la inflación va a bajar. Entonces, si la persona me dice, yo quiero un 7% anual en dólares, un 8%, con menos de un 10, hasta un 10, entonces, pero, y no quiero volatilidad, listo, tengo instrumentos para lograrlo. Entonces, lo que tengo que hacer es cohesionar estas 3 preguntas, para de esa manera poder armar el mejor portafolio de inversión que armonice mi tolerancia al riesgo, mi horizonte de inversión y mi remuneración pretendida. Así que bueno, lo dejo hasta acá nomás, no puedo creer lo largo que se me hizo este informe, así que disculpen, yo simplemente me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.